Colosenses capítulo 2, verso número 8, por favor. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Bien, dice así la escritura de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. El tema de hoy que vamos a analizar es el siguiente, a manera de cuestionamiento o pregunta, que es el siguiente: ¿filosofías? Porque tal vez usted necesita saber, o ya lo ha identificado, que solamente en una etapa del crecimiento de los hijos nuestros, viviendo en la iglesia, habiendo nacido en el Evangelio, ellos se pueden conservar luchando, esforzándose, intentando, logrando, fracasando, con muchos intentos y muchos aciertos y a veces muchos fracasos, pero lograr insistir en su crecimiento espiritual. Pero llega una etapa donde llega el mundo secular, la etapa de los estudios, y en donde comienzan a surgir nuevas corrientes y donde comienzan a surgir nuevas ideologías, y ahí es donde comienza lo más riesgoso, porque cuando alguien es instruido en el Evangelio, la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Cuando alguien ha tenido el cuidado de llevar a su hijo siendo pequeño a la iglesia, habiendo conocido al Señor, habiéndolo aceptado, siendo propiedad de nuestro Señor Jesucristo, el Señor se encargará de lo suyo. Y la corriente, la enseñanza, la filosofía que sea, la que me mencione, diga, conozca y crea, quien quiera que sea, no afectará el resultado del término de la compra que nuestro Señor Jesucristo ha realizado por su alma, la de su Hijo, la de mi Hijo, la de todo aquel que se haya bautizado en el nombre poderoso de Jesús, porque lo que es de Dios es de Dios. De manera que hay corrientes, sí hay corrientes, hay filosofías, las hay también, hay sutilezas, también las hay, pero todo eso son nada delante de Dios, y se lo voy a mostrar con la palabra, porque para eso hemos venido hasta el día de hoy. Como le dijo el tío a la sobrina que tenía la misión de rescatar toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que era la raza hebrea, le dijo: quizá para este día naciste. Si no haces alguna otra obra más, con eso cumpliste el objetivo, el propósito para lo cual Dios te llamó. Y tal vez fue así, porque ya después no volvimos a saber de ella. Solo para salvar a la estirpe bendita de nuestro Señor Jesús, la mujer intervino a riesgo de su vida, y después de eso Dios cumplió su objetivo con ella. Así tal vez para este día llegamos alguno de nosotros, para entender y conocer que cualquier filosofía que se mueva en la vida de sus hijos, en la suya propia, tendrá que desaparecer, porque no hay nada más excelente y más poderoso que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en Él estamos completos. Porque dijo el apóstol: en Él caminamos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Ese es el principio, la estadía y la eternidad del ser humano. No hay necesidad de conocer ninguna rama filosófica para entender eso que está tan claro, que dice la Escritura: de Él provenimos y a Él regresamos. Punto. Pero todavía hay gente que sigue peleando, que sigue navegando, buscando respuestas que no ha encontrado y no encontrará hasta que decidan doblegarse delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso se necesita humildad.
No se necesita ser alguien sobrado, ni alguien que cree que es autosuficiente, porque ya veíamos por la mañana que los que desecharon a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y andan haciendo barbaridades hasta el día de hoy. Pero todo aquel que necesite conocer de dónde viene y a dónde va, yo le recomiendo la Biblia. Atrévase a leerla, atrévase a conocerla, porque de paso hasta la salvación puede ganarse, porque esa es la vida eterna, dijo el Señor Jesús. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. De modo que si alguien está atravesando por dudas en su vida, lea la Biblia. El Señor le hablará, le orientará y le encauzará a toda verdad y a toda justicia. Pero, ¿filosofías? Sí, hay muchas filosofías y muy peligrosas. Y la Escritura nos recomienda que nadie nos engañe mediante esas filosofías. Hermano, ¿qué cosa es una filosofía? Bueno, la filosofía es el intento del hombre por entender el mundo que le rodea y que nace mediante su razonamiento. O sea, caprichoso el ser humano. Si no lo entiende, no lo acepta. Si no lo conoce, tampoco lo acepta. Y si no lo ve, no lo cree. El hombre es caprichosito, ¿eh? Ser humano es alguien especial para Dios. Pero cuando se siente libre y solo, se siente y se hace autoritario y prepotente. Pero Dios siempre tiene una palabra y siempre tiene una respuesta para darnos a nosotros la orientación que nosotros conocemos. Hay cantidad de gente pensante, muy inteligente, hermano. Mis respetos. Algunos de ellos están en las universidades. Lo único que yo les veo de incompetencia es que no conocen a Cristo, ni le obedecen. Pero hay mentes muy brillantes en muchos lugares del planeta Tierra. Pero todos ellos, dice la Escritura, un día tendrán que estar de pie delante de su Hacedor. Grandes o pequeños, sabios o ignorantes, esclavos o libres, y ninguna de sus teorías ni sus influencias podrán librarle del juicio que Dios nos hará a todos aquellos que hemos sido creados por Él. Y la palabra dice que todos nosotros somos creados por Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Él nos creó a nosotros. Y Él es el que pone las reglas. Y Él es el que pone el conocimiento. Y Él es el que pone la sabiduría. El hombre solo toma lo que es de Dios y trata de gobernarlo o manipularlo según le convenga. Y a eso se le llaman filosofías. Si está de acuerdo, si le convenció, lo acepta. Y si no le convenció, lo deja todavía en stand-by, en dudas. Pero a través de la antigüedad, en los tiempos pasados, ha habido gran cantidad de hombres pensantes. Y yo me di a la tarea de seleccionar solamente algunos para ver qué era lo que opinaban a diferencia de lo que opina Dios. Porque eso es legítimo. Cuando uno quiere llegar a alguna verdad, uno tiene que tener las dos caras de la moneda. ¿Qué opina la filosofía y qué opina la palabra de Dios? Cuando nosotros conocemos las dos caras, entonces nosotros podemos forjarnos un juicio. Y ese juicio será correcto y ese juicio será justo. De manera que no cometeremos ningún error cuando estemos comparando esas dos partes para forjar un juicio. Y yo quisiera presentar en estos momentos a un hombre que se llamó, en aquellos días, era contemporáneo del profeta Jeremías. Este hombre se llamó Tales de Mileto. Un hombre filósofo, de pensamientos muy elevados. Este hombre se dio a la tarea de explicarnos un poco y de poner en claro también qué es exactamente la filosofía. Y así nos queda más claro
que cuestionen la sabiduría, porque la filosofía, perdón, porque nosotros, por el idioma que se utiliza, por las etimologías de los idiomas donde se escribieron, entendemos que la palabra filosofía proviene de dos vocablos griegos, filos y sofía, del amor fileo que Dios maneja, fraternal, amor a la sabiduría. Sofía es sabiduría. De modo que si por aquí está alguna hermana Sofía, es la hermana sabiduría. Y si por allá está una hermana Sofía, es la hermana sabiduría. Eso significa Sofía. Pero el ser humano no puede darse el lujo de amar más a la sabiduría que a su hacedor. Porque el Señor nos dejó en sus mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando el ser humano no obedece los lineamientos que su hacedor le dejó, puede estar expuesto a cometer errores, amando más la sabiduría que a Dios, que es amor. Porque Dios es amor. ¿Estamos claros? Dice la Escritura, Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios. Por consecuencia, Dios vive en él. De manera que cuando un ser humano quiere llegar al fondo de algún asunto, sea sabio o sea simple, va a necesitar tener una explicación para poder quedar satisfecho. Y la palabra del Señor dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que hagamos conforme a todo lo que en ello está escrito y para que nos vaya bien en todos los días que Dios nos da en esta tierra. Hay cosas que Dios tiene secretas y no las quiere revelar porque no es el tiempo, tal vez. Pero algo que está revelado se llama entonces misterio. Cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios, Dios comienza a clarificar los misterios y se adquiere una sabiduría tan hermosa como lo que dice claramente la Escritura en Romanos 11:33. Voy a pedirle que me ayude a buscar en su Biblia Romanos 11:33, por favor. Porque Dios hace sabio al ignorante. Dios no busca gente preparada de las universidades, que las tiene, sí las tiene en las universidades. Dios llama gente preparada también, no hace acepción de personas. Pero no está sujeto a que eso sea su regla de acción para salvar a las personas. Porque Dios hace sabio al ignorante. Y esa sabiduría tiene esta capacidad que dice aquí: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol, que la sabiduría de Dios es tan profunda que alguien que quiera por su propia voluntad caminar o conocer, no va a poder. No va a poder. El Señor se lo dijo a Job. Cuando Job medio quiso dejar salir el ego humano, y le dice: bueno, entonces como varón cíñete. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Ya no supo qué responder. ¿Por qué? Porque eso es algo profundo que el ser humano no lo sabe, no lo entiende. Pero las filosofías caprichosas de los seres pensantes que elevan más su ego que el amor a Dios, entonces llegan a sus propias conclusiones, ¿no? Y nos encontramos con que cada uno va a tener su propia opinión. Pero la filosofía, hablando humanamente y hablando también a nivel institucional, como cualquier universidad, dígame la que usted guste, Princeton, Yale, la que usted me mencione, muy prestigiadas, Oxford y tantas otras que hay en el mundo, la que usted me mencione, todas ellas, en la materia de filosofía, siempre hay un orden que se debe de seguir. Y es excluir lo que no se puede explicar y lo que no se conoce. Y ahí va incluido Dios.
como no lo pueden explicar, como no lo conocen, deciden hacerlo a un lado. Pero ya vimos las consecuencias de lo que sucede por la mañana, el hacer a un lado a Dios. Dice la Escritura claramente, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y sus necedades siguen respaldando tantos errores a nivel científico y a nivel educacional como no se da usted una idea. Pero bueno, suponiendo que les aceptáramos su forma de ser y de pensar. Los filósofos están divididos en dos partes, dos corrientes de pensamiento. Hasta ellos están divididos, no pueden estar unidos. Cuando el Señor hizo esta oración, Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno, el Señor intentó que todo el cristianismo tuviera una forma de pensar, una forma de actuar y una forma de sentir, y ahí va, paso a paso, poco a poco. Pero institucionalmente ya se ha establecido que en la filosofía se manejan dos ramas. Una de ellas se le conoce como el empirismo y otra como el racionalismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo se basa en la experiencia que cada persona haya tenido. O sea, una persona inteligente, filósofa, que esté en la corriente del empirismo, va a aceptar solo lo que puede comprobar por su propia experiencia. O sea, no necesita meterle mucha lógica, ni razonar mucho. Solo si yo lo viví, lo creo. Si no lo viví, no lo creo. Si yo lo experimenté, lo acepto. Si no lo experimenté, no lo acepto. Es una corriente de la filosofía. La otra es el racionalismo. Y le pudiera poner un ejemplo del racionalismo. Es todo aquello que la gente le quiere encontrar una explicación humana. Hablando del ejemplo del Mar Rojo cuando cruzó el pueblo de Israel, estas personas racionalistas de la corriente filosófica, ellos dicen que en cierto lugar de la zona del Mar Rojo, en cierta época del año, el agua desciende tanto que no necesita que se abra el agua en dos, como dice la Biblia, que eso es una mentira, sino que como se podía pasar, por allí pasó el pueblo de Israel. Pero ese no es el problema. El problema es cómo explican entonces que ahí donde no había agua y donde les llegaba, dicen ellos, a los tobillos el agua, Dios ahogó caballos y jinetes. Más grande es el milagro de Dios. Porque tratando de explicar algo con su mente humana, terminan complicándolo y hacerlo más difícil de explicar, porque ellos no están tomando en cuenta a Dios. Ellos están tomando en cuenta que si su razón les alcanza para explicar, van a hacer siempre a un lado a Dios. Y eso es peligroso. Porque la palabra del Señor tiene muchas formas y muchas áreas de comprobarnos nuestra inutilidad y nuestra insuficiencia, hablando mentalmente, humanamente. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, ayúdeme a buscar por favor en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 2, verso número 9. Amén. Parece ser que llegó el día, Elías. Primera de Corintios 2:9. ¿Lo tiene? Amén. Vea lo que dice la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Miren lo que está diciendo la palabra. El empirismo y el racionalismo aquí se estrellaron. ¿Por qué, hermano? Porque el empirismo es aquel que cree lo que puede experimentar. Y aquí hay cosas, dice, que el hombre ni siquiera oyó, ni ha visto. ¿Cómo lo va a experimentar? Ahí se estrelló el empirismo. Y el racionalista también se estrella allí. Porque el ser humano no las va a entender.
Pero Dios las ha preparado solo a los que le aman, a los que aman más a Dios que a su razonamiento, a los que aman más a Dios que a su inteligencia, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando el ser humano se quiere empeñar en explicar las cosas de la vida que creó Dios, las cosas de la tierra, del mundo que creó Dios, no va a poder. Porque necesita el aval del Creador. Y como no las puede explicar, pues entonces se sacan de la manga que provenimos del mono. ¿Ah? Pero usted ya sabe que eso es una falacia. Usted ya sabe que eso es una mentira. El mono sigue siendo mono miles de años después de que fue creado, y usted sigue siendo humano, y yo también. De manera que allí no hubo ni siquiera un cambio de uña para reforzar la teoría que algunos hombres pensantes como Carlos Darwin y otros más han apoyado como una verdad que finalmente se ha derrumbado, pero no han querido aceptar. Estos grandes pensantes se estrellaron con sus filosofías. Aún siguen engañando a algunos todavía, a los nuevos que van ingresando a esas corrientes y a otros. Pero hermano, hay otros que no solamente con ese problema llegaron a engañar, hay otros más peligrosos que todavía siguen influyendo en la vida de muchas personas y sobre todo cristianos, estudiantes en las universidades. Y eso es peligroso porque allí van sus hijos y van mis hijos. Y lo que pretendo hablar es lo que dice la palabra del Señor solamente. Porque a veces se toman figuras y se le da autoridad a quien no la tiene. Y Cristo quiso acabar con esto. Y un día con sus discípulos les hizo este cuestionamiento. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Porque a los filósofos lo que les encanta es que les echen perfumito. Lo que les encanta es que les den credenciales. Es que les den el honoris causa de la universidad fulana de tal. Y Cristo les da una lección y les dice, hey, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responden los discípulos, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías. Y dice el Señor, bueno, está bien. ¿Y ustedes qué dicen? Y solo Pedro responde y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le responde Jesús, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no viene de ninguna corriente filosófica, esto no viene de ningún pensante de la tierra, esto viene directamente del reino de los cielos. Y a Dios le plació revelárselo a ustedes. Una sabiduría más excelente, una sabiduría más profunda estaba aquí en la tierra para tirar y echar por tierra toda corriente filosófica que no glorifique a Dios. Porque el ser humano, con su raciocinio, siempre terminará aceptando sus propias concupiscencias. No más. Se va a tolerar a sí mismo el pecado. Se va a tolerar a sí mismo la falta. Y solo Dios es el único que nos convence de verdad, de pecado, de justicia y de juicio. Porque la verdad es la que nos hace libres. Y si algo viene en la Biblia, es aceptable. Y si no viene, no es aceptable. Porque los racionalistas dicen, ¿cómo puedo yo creer en un libro que escribió un hombre? ¿O escribieron los hombres? Bueno, no lo podían escribir los marcianos. Tendrían que escribirlo los seres humanos. ¿A quién iba dirigido este libro? A los seres humanos. ¿A quién tenía que usar el Espíritu Santo? Allí lo dicen las Escrituras. Hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo fueron los que lo escribieron. Y que tiene reglas, sí, que se cumplen también, profecías también, y tan claras como más que el agua purificada de hoy en día. Y solo el que no quiera ver no los va a ver, pero se están cumpliendo. De manera que para todos aquellos seres pensantes que un día creyeron que podían vivir sin Dios, yo le tengo malas noticias. Sin Dios no se puede vivir, porque Él es el autor de la vida. Y Él dijo, yo traigo vida y vida en abundancia.
Y todo aquel que pretenda vivir más allá de sus expectativas, yo le tengo buenas noticias. El Señor dijo que Él es el único que nos puede dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si la expectativa que el médico me dio hoy de que me quedaban solo 6 meses de vida, si a Dios le place 15, 20 años me alarga, porque Él es el único que tiene poder sobre la vida. Él me la dio, Él me la pide de regreso. No es el médico. No es la amenaza del fulano, de la fulana. Es Dios el que me dio la vida. Y todo hombre, por muy pensante que sea, siempre terminará teniendo que aceptar que hay cosas que no puede explicar. Pero la palabra del Señor dice claramente que el Espíritu sí. Porque el Espíritu dice escudriña hasta lo más profundo de Dios. Y se puede entender. Lo que los grandes científicos no logran entender, un simple creyente lo conoce y lo domina. Y eso es lo que dice claramente la Escritura, que Dios llamó lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y las corrientes filosóficas que se manejan en las universidades están atacando, golpeando la fe de los creyentes. Pero tenemos aquí algunos representantes para poder exhibir sus falacias, sus errores y cómo fue el fin de sus días, para analizar qué tan bien les fue por haber tomado esas decisiones que hoy nos damos cuenta equivocadas fueron. Pero antes de eso quisiera mostrarle lo que dice la Biblia. Ayúdeme de nuevo, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 3. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no quieren reconocer? ¿Por qué no aceptan esas personas, entre comillas, inteligentes, pensantes? ¿Por qué no aceptan a Dios y su salvación? Bueno, aquí está la explicación. Segunda de Corintios 4 verso 3. Dice así la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vea, no para todos les es difícil entenderlo, solo para los que se van a perder. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Bueno, que la gente sin saberlo, sin querer creer en Dios, creyendo en su sabiduría y haciendo a un lado a Dios, por su gran inteligencia, están sirviendo al diablo. Por su gran sabiduría, están yendo camino al infierno, a una condenación eterna. Exactamente lo que dice la palabra. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Su necedad les llevó a que el diablo les engañara y su corazón se cerrara para no aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio ya se encubrió, ya no lo van a entender. Es como cuando nos llega la oportunidad, hermano, que a veces dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que es para ti el día de tu visitación. Cuando el Señor vino a bendecirte, cuando el Señor vino a descubrirte, cuando el Señor vino a aclararte los temas de tu salvación y tú le rechazaste. Hasta Jesús lloró. Y así sigue llorando con tantas personas que Él sabe que por sus malas decisiones y creer en su sabiduría y en su inteligencia, camino a la condenación van. Pero Dios es misericordioso y puede cambiar lo que no es para que sea. Hay un hombre que tomé como ejemplo, que es muy mencionado por muchos predicadores y muy reconocido, pero hay algo que yo le quiero decir que tal vez no haya conocido o no conozca usted. Este hombre filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche. Es un hombre muy mencionado, muy reconocido.
A nivel institucional, ¿quién no lo conoce? Quien curse psicología, quien curse alguna materia donde incluya filosofía, este hombre tiene que aparecer. Es como un maestro, como una regla a obedecer allí, como una máxima de la filosofía para que aparezca este hombre. Pero ¿qué sucede con este hombre? Bueno, este hombre fue el autor de esta frase: Dios ha muerto. ¿Y sabe qué? Dios no ha muerto y él sí. Él sí ya se murió, hace muchos años. Pero ese no es el problema. El problema es que este hombre llegó a influir a tantas personas con sus criterios, con sus doctrinas, con sus enseñanzas, que muchas se conservan todavía en las universidades. Este hombre llegó a decir esta palabra acerca del remordimiento. Cuando alguien le preguntó: ¿tú no tienes remordimiento de lo que haces? Y este hombre pudo decir con su gran mentalidad pensante: ¿el remordimiento? El remordimiento viene a ser como una mordida de perro en una piedra. Esa fue su contestación sobre el remordimiento. Lo que tal vez usted no sepa de Friedrich Nietzsche es que sus últimos días que él vivió sobre la tierra, murió loco. Perdió la razón. ¿Por qué perdió la razón? Por una bacteria de sífilis que contaminó su cuerpo. Porque era tan promiscuo con las mujeres que abusó tanto de la sexualidad que terminó infectado de sífilis. Esa bacteria se le fue al cerebro y terminó loco sus últimos días. Ese todavía es un resultado malo. Pero lo más malo que tal vez usted no sabía de ese hombre gran pensante, Friedrich Nietzsche, es que ese hombre, ¿sabe cómo comenzó su promiscuidad sexual? Con su propia hermana. Tan pensante era que no le alcanzó para pensar que era su sangre, que era su hermana. Grandes filósofos de la historia, con grandes corrientes pensantes, que Cristo nos advierte y nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Este hombre pensó que iba a ser feliz toda su vida, que tenía la libertad para decidir y desarrollar, y sucede que se le acaban sus días, porque este hombre también tuvo otra gran corriente y otra gran ocurrencia que todavía está peligrosamente en las universidades y en las escuelas. Este hombre llegó a declarar y a decir, y se sigue como una regla, dijo esta palabra: todo lo que el hombre hace por amor va más allá del bien o del mal. ¿Qué está diciendo? Claro que si dos hombres se aman por amor, ni está bien ni está mal, denle duro. Eso dijo. Pero vemos claramente en la escritura que eso no es así. Porque si nosotros vamos a aceptar una regla de fe, va a ser de nuestro hacedor, del que nos creó. Y a mí Friedrich Nietzsche no me creó. Y por lo tanto, ni me creó, ni le creo. Son solo ideas, ocurrencias. Porque este hombre tuvo la gran ocurrencia de decir también que, hermano, el cristianismo es para débiles mentales, es para ignorantes, para tontos, manipulables. Desafortunadamente, el Evangelio a mí me dice que hay un lugar preparado en el reino de los cielos, en donde yo, usted y todos los que crean pueden llegar, y a Él le está esperando o ya está disfrutando de una habitación en lo profundo del más amargo juicio para su vida. ¿Dónde está la sabiduría? No lo sé, pero algunos dicen que la tienen, cuando las decisiones que toman son las más horribles. Hay uno que también lo toman como regla dentro de la filosofía, que se llama Juan Jacobo Rousseau. Este hombre era del corte racionalista, pero este hombre declaró esta perla para los filósofos: el hombre es bueno por naturaleza. Ay, hermano, no hay mentira más grande que eso. ¿Quién le enseña a mentir a los niños?
¿Quién les enseña a patear a su mamá y a gritarle? ¿Quién les enseña? El ser humano ya lo trae. Pero los grandes pensantes, queriendo ocupar la sabiduría y la profundidad de la ciencia de Dios, quieren tomar el lugar que no les corresponde y quieren reconocimiento, cuando en realidad lo único que están haciendo es complicarle la vida a la raza humana. Y lo que necesitan es conocer la palabra de Dios para que puedan forjarse un juicio, porque por ignorancia opinan lo que opinan, porque no conocen la contraparte. Y yo le quiero dar un ejemplo. Ayúdenme a buscar, por favor, 1 Corintios 1:19. Primera de Corintios 1:19. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Pues está escrito. Si está escrito lo vamos a creer. Si no está escrito yo no creo nada. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? Dice el Señor. ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el que anota, también que hace libros? ¿Dónde está el que pelea con sus filosofías y sus huecas sutilezas? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire cómo Dios tiene poder para eso también. Él es el dueño de todo. Si la palabra dice que Él creó todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y si Él quiere ordenar y desordenar algo, lo va a hacer y nadie se lo va a impedir. Y la palabra que estamos leyendo dice en el verso 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Vea, el racionalista y el empírico. Porque los judíos piden señales. Ahí está el empírico. Si no lo vivo, no lo creo. Y dice aquí también, y los griegos que buscan sabiduría. Si no tiene razón de ser, no lo creo. Y dice Cristo, pues ni uno ni otro me sirven para nada. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque muchos creen que está derrotado. Lo que no saben es que está triunfante, está vivo, está activo y poderoso es. Y muchos creen que está derrotado. No conocen a Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, vea. Para los empíricos, judíos ciertamente es tropezadero. Y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, sean de donde sean y estén donde estén, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Si Dios se le considerara que tiene una debilidad, es más poderoso que cualquier pensante de estos que estamos mencionando. Más alto, más excelente. Y tenemos a un hombre que representó muy bien a nuestro Señor Jesucristo y que también tuvo estas experiencias y no se dejó influir por ninguna de esas corrientes, porque Él vivió las dos corrientes. Tuvo que enfrentarse a los empíricos y a los racionalistas, a los pensantes. Y este hombre nos dio testimonio de cómo nosotros pudiéramos enfrentar lo mismo, o nuestros hijos o nuestros familiares pudieran responderle a los hombres tan inteligentes que deciden dejar a Dios a un lado, sin saber que un día les guste o no les guste, tendrán que estar en su presencia y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y vamos a ver Hechos 17:16, por favor.
El libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16. Aquí vemos a este hombre en acción. Hechos 17, verso 16. Es un caso muy conocido que usted ya lo ha leído. Lo que no sabe es que lo que le voy a decir. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y vea, y algunos que filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Mire, ¿de quién les predicaba este hombre? No les decía, si aceptas a Cristo se te acaban los problemas. No les decía eso. Les hablaba de Jesús el Salvador y de su resurrección poderosa, que nos da a nosotros la autoridad también de resucitar un día. Eso les hablaba y no lo entendían estos hombres. No lo captaban, no lo entendían con su gran inteligencia. Y vea el verso 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Por poco les dice cabezas duras, porque así es el religioso. El que no conoce a Dios es religioso. Va a obedecer filosofías, va a obedecer corrientes, va a obedecer tendencias. El que conoce a Dios, acepta a Cristo, se sujeta a sus mandamientos y no tiene religión, tiene salvación. Amén. De modo que cuando le digan, te cambiaste de religión, no, me cambié de condenación a salvación solamente. No cambié de religión porque no tenía ninguna. Y este hombre les habla y les dice, varones epicúreos, filósofos atenienses, varones estoicos, filósofos atenienses, escuchen lo que les voy a decir. Y si fuera mexicano les hubiera dicho, ¿cómo son burros? No les alcanza su sabiduría para conocer y entender que ustedes van y toman un pedazo de madera, le dan figura y luego lo ponen en un altar y luego se le arrodillan y le piden cosas si ustedes los hicieron. ¡Cuán grande sabiduría! ¡Cuán grande inteligencia de los filósofos estoicos! Pero como no era mexicano, le leyó de otra manera. Y les dijo, pues a ese Dios que no conocen, yo les vengo a enseñar porque veo que hay un altar vacío, no lo han ocupado. Y Dios lo permitió para que yo les presentara el evangelio de salvación. Al que ustedes no conocen, lo traigo yo. Todos los demás no sirven para nada, ni les contestan, ni les pueden ayudar. Pero el que yo traigo, pruébenlo. Y una vez que lo prueben, entonces demuestren. Y con todas las cartas, Él tiene autoridad para demostrar que es vivo, que es real, que tiene poder y que cumple al pie de la letra lo que promete. Hermano, se los comprobó este hombre. Se los comprobó. De manera que, hermano, imagine usted que de pronto el apóstol enojado comienza a regañarlos y comienza a decirles, ustedes no les alcanza para entender que con tanta sabiduría ustedes van y le llevan un pedazo de metal a que lo forjen, le dan figura, le ponen su cabecita y le ponen su aureola arriba y de pronto van y se le hincan a decirle que México gane el Mundial de Qatar. No, hermano, no.
Eso no alcanza para tanto. Eso sí es iluso. Pero lo que Dios nos quiere a nosotros transmitir es que no nos dejemos engañar por medio de filosofías, porque los que dicen conocer finalmente no conocen. Están más en tinieblas que alguien que no ha oído jamás de Dios, porque los que se creen algo no siendo nada están ya engañados. Y la palabra dice: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si alguien ya fue vencido por el ego de amar más la sabiduría que amar a Dios, tiene problemas. Porque el orden es: ama primero a Dios. Una vez que amas a Dios, Dios comienza a darte temor. Una vez que está el temor de Dios, aparece la sabiduría como principio de buena sabiduría. Es el temor a Dios. Quien tiene temor a Dios comienza bien con su sabiduría, y su sabiduría se multiplica a tal grado que después se transforma en dones. Se transforma en buenas dádivas descendidas de lo alto. Talentos, ministerios, llamamientos. Todo lo que Dios necesita hacer con un ser humano comienza con el principio de una buena sabiduría. Porque la palabra del Señor dice que es tan efectiva que transforma el alma, dice en el Salmo 19. La palabra de Dios es perfecta, que transforma el alma. Y un ser humano no puede ser transformado genuinamente por la sabiduría humana. Solo seguirá corrientes ideológicas y obedecerá las que le convengan. Porque así es el ser humano, convenenciado. Pero cuando Cristo aparece, Él transforma todas las cosas. Él mismo dijo: yo hago nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas vienen a ser nuevas. Lo que no puede explicar el psicólogo, lo que no puede explicar el hombre o la mujer que se dedica a la salud mental, lo explica la palabra de Dios. Dios nos transforma, nos hace caer de las tinieblas y nos trae a la luz admirable. Y ahí se transforma cualquier vida. Lo que antes nos gustaba ya no nos gusta. Pero eso lo hace Dios. Póngase de pie, por favor.